Bienvenidos otra vez a Renuevo. Aquí estamos enseñando de momento lo que estamos aprendiendo en grupos en casa y ya en 2 semanas abriremos más lugares acá en Teciutlán. No te pierdas la bendición de asistir. ¿Y qué es Renuevo y qué hacemos en los grupos en casa? Pues conocer a Jesús, crecer juntos y ver a Dios hacer lo nuevo. Y esto no habla solo de una reunión, habla de una vida que vuelve a echar raíz. Habla de una casa que no solo abre puertas, sino que abre el corazón para que Jesús sea conocido de verdad. Porque mucha gente quiere cambios, pero sin profundidad. Quiere algo nuevo, pero sin raíces. Y Dios no trabaja así. Jesús no vino a darnos emoción por un rato. Vino a darnos vida firme, vida compartida, vida nueva desde adentro. Y en la sesión del día de hoy, en esta serie Conociendo a Jesús, vamos a ver que Jesús ve más allá del dolor visible. Y hay un eslogan ahí que dice crisis visible, necesidad invisible. Y hay una verdad que toca muy profundo. Nosotros solemos mirar lo que duele por fuera, lo que se nota, lo que urge. Y Jesús no se queda ahí, Él mira más adentro y eso debería confrontarnos porque a veces nosotros también creemos que nuestro problema más grande es solo lo visible. La crisis, el cansancio, el dolor o la pérdida, la presión. Pero Jesús ve lo que nadie más ve. Ve la herida más honda, más profunda, la que está allá adentro. Ve lo que está pasando, ve la necesidad que ni nosotros sabemos nombrar a veces. Así que vamos al Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 1. Y dice así: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, fíjense, dice, corrió la voz de que estaba en casa. Todavía no se menciona un milagro, todavía no se habla de una sanidad, solo se sabe que Jesús está ahí. Y eso bastó para que algo empezara a moverse, y así pasa muchas veces. Antes de que algo cambie por fuera, algo ya empezó a moverse por dentro. Hay personas que todavía no tienen respuestas, pero ya no están igual. Ya no están tranquilas lejos de Jesús. Ya no les alcanza a seguir como antes. La sola presencia de Jesús empieza a despertar algo y por eso hago esta pregunta. ¿Qué provoca la sola presencia de Jesús en este versículo? Y podemos empezar con, hay muchas respuestas tal vez. Yo quisiera empezar con decir esto: provoca una reacción. Provoca que la gente hable, busque, se interese, se empiece a mover, porque Jesús no pasa desapercibido. Su presencia incomoda la frialdad. Su presencia rompe la indiferencia. Su presencia despierta algo que estaba dormido. Y eso es importante, porque hay corazones que todavía no han sido transformados, pero ya fueron inquietados por Él. Entonces, cuando hay una reacción, también surge una expectativa. Y la expectativa nace cuando una persona empieza a creer que en Jesús sí puede haber una respuesta. No respuesta a todo como uno lo imagina, pero sí algo real, algo verdadero, algo que vale la pena buscar. Muchos viven sin expectativa. Se acostumbran al dolor, a la rutina, a la distancia con Dios, pero cuando oyen de Jesús algo cambia. Empiezan a pensar, tal vez si hay esperanza, o tal vez sí necesito acercarme, tal vez no tengo que quedarme así. Y luego de la expectativa creo que también viene el movimiento. No sé si en orden,
Pero puedo decir que cuando Jesús empieza a tocar el corazón, la persona ya no queda igual. Todavía no se ve todo por fuera, pero por dentro ya hubo un empujón. ¿Y qué necesario es eso? Porque hay gente que cree que mientras sienta algo bonito ya es suficiente, ya está bien. Y no, Jesús no solo despierta emoción, despierta movimiento. Algo empieza a salir de la pasividad, de la resignación, del así soy yo, del ya ni modo. Su presencia mueve. Y luego también podemos ver que la presencia de Jesús también provoca interés. Porque hay personas que por años no quisieron saber nada. Pero cuando Jesús empieza a acercarse, el corazón empieza a abrir una rendija, como que un espacio. Interés no es todavía rendición, pero sí es una señal de que algo se está despertando, de que ya no da lo mismo, que ya no hay la misma dureza, y eso tiene valor porque Jesús empieza acercándose a personas que apenas están comenzando a interesar en Él. Su presencia despierta algo en las personas antes de que ocurra cualquier milagro. Mucha gente cree que primero tiene que ver algo grande para entonces buscar a Jesús. Pero aquí pasa al revés. Primero su presencia toca algo y luego la historia sigue. Eso nos corrige, porque Jesús no solo atrae por lo que puede hacer, atrae por quién es Él. Y un corazón empieza a cambiar de verdad cuando deja de buscar solo un beneficio y empieza a sentir hambre de Él mismo. Entonces el versículo 2 dice que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba. La casa está llena. Hay gente por todos lados. No hay espacio, pero en medio de esa escena, el texto no pone el foco solo en la multitud, pone el foco en Jesús predicando. Y quiero poner otra versión. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Esta es Reina Valera contemporánea. Y no importa, puedes leer la que tú gustes. Aquí la idea es como ir entendiendo un poco más. Ahí donde dice, si nos vamos en esta primera parte, dice, se aglomeraron tanto, se juntó mucha gente. Aquí el énfasis está en la multitud. Y eso hay que verlo bien. Jesús estaba generando una respuesta visible. La gente estaba llegando, había interés real, había un mover real. Pero esto también confronta algo. A veces pensamos que donde hay gente ya todo está bien, y no siempre es así. La multitud puede mostrar interés, pero no necesariamente transformación. Por eso el texto deja ver la gente, pero no se queda solo ahí. Y si seguimos comparando con los detalles de ambas versiones, que ya no quedaba sitio ni frente a la puerta, o ya no cabía ni aún en la puerta. Aquí la escena se siente cerrada, llena, saturada. La puerta, que normalmente es la entrada, aquí está ocupada, ya no hay paso. Y esa imagen habla mucho de la vida real, porque hay momentos donde una persona sí quiere acercarse, pero todo parece cerrado, no encuentra espacio, no ve cómo. El texto no maquilla eso. Hay momentos en que la necesidad existe, pero el camino parece bloqueado. Y luego en esta última parte del versículo, mientras Él les predicaba, lo que cambia es la palabra, ¿no? Pero bueno, entendemos esa parte. Y esta es la parte más importante, al menos para mí. Porque había gente, sí. Había saturación, sí. Pero Jesús estaba hablando. Jesús estaba trayendo verdad. Jesús estaba poniendo la palabra en el centro. Y eso nos enseña algo muy necesario. El corazón no se transforma solo por estar en el ambiente correcto. Necesita escuchar la voz correcta, necesita la palabra.
Porque la palabra no solo anima, también revela, confronta, nos ordena. La palabra nos empieza a llamar. ¿Sí? Entonces, si yo te hago esta pregunta, ¿qué era lo más importante? ¿Que había mucha gente o que Jesús estaba enseñando? Deja que tu corazón responda. El mismo texto nos guía. Lo central no era la multitud. Lo central era la palabra. Porque la multitud impresiona a los hombres, pero la palabra trata con el corazón. La multitud puede producir emoción, pero la palabra produce verdad. Y Jesús no se dejó gobernar por lo visible. Puso en el centro lo que realmente puede transformar una vida. ¿Sí? Entonces, solo recapitulando, la multitud llenó la casa, pero Jesús no puso la multitud en el centro, puso la palabra. Ahí está la confrontación. La casa estaba llena, pero Jesús no hizo de eso el centro. No midió el momento por la cantidad de gente, sino por el lugar que tenía la palabra. No vaya a ser que hable de nuestra realidad y que a veces nosotros pongamos en el centro lo que es visible. ¿Cuántos llegaron? ¿Qué tan lleno estaba? ¿Qué tan bonito se sintió? Jesús no. Él sabe que un lugar puede estar lleno y un corazón seguir vacío. Por eso pone la palabra en el centro. Ahora, esa misma multitud la podemos ver más adelante. Si vamos allá a Juan capítulo 6, versículo 26, ustedes pueden buscarlo y ver el versículo completo, ver el contexto. Pero fíjense, yo lo voy a poner en fragmentos para ir avanzando. Me buscan porque comieron pan. Ahora vamos a entender a la multitud. No toda búsqueda nace del lugar correcto. Hay personas que se acercan a Jesús por lo que esperan recibir, no porque de verdad quieran rendirse a Él. Y eso sigue pasando. Hay quien busca alivio, ayuda, respuesta, salida, pero no necesariamente quiere a Jesús como Señor. Quiere pan, no transformación. Quiere beneficio, no rendición. Por eso este contraste es tan importante. Estar cerca no siempre significa haber entendido quién es Él. Más adelante en el versículo 66 dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Por eso digo, en otro momento lee el contexto de todo el capítulo 6. Había dado una enseñanza muy difícil que los confrontaba, ¿sí? Pero yo leo ese fragmento de este versículo, Juan 6:66, y es una frase muy dura. Muestra que la multitud puede acercarse, pero no todos permanecen. Hay gente que sigue mientras todo le parece útil o le parece cómodo o favorable, pero cuando la verdad aprieta, se echan para atrás. Una cosa es emocionarse con Jesús y otra muy distinta, permanecer cuando su palabra toca lo que no queremos soltar. Aquí se ve que la cercanía no siempre es compromiso real. Entonces, tengo esta anotación, la misma palabra que reunió a muchos, después confrontó a muchos. Que la palabra no solo atrae, también confronta. No solo junta a la gente, también deja ver quién realmente quiere seguir y quién solo estaba cómodo mientras todo le convenía. Y eso es necesario entenderlo, porque muchas personas quieren una palabra que consuele, pero no una que confronte. Quieren sentirse acompañadas, pero no corregidas. Y Jesús no separa esas cosas. Su palabra llama, pero también revela el corazón, desnuda el corazón. Entonces, voy avanzando en el versículo, Lucas 5:17. Fíjense.
Dice, mientras Jesús enseñaba. Ahora, vamos a ver lo mismo, Marcos 2:2, lo que está sucediendo, pero estamos viendo ahora, digamos, otro evangelio está dando más detalles de lo que está ocurriendo en lo que estamos leyendo en Marcos capítulo 2, versículo 2. Dice, mientras Jesús enseñaba. Otra vez el texto vuelve a este punto. Jesús enseñaba, eso estaba pasando en medio de todo. Antes de que alguien se enfoque solo en la sanidad, el versículo vuelve a poner la enseñanza delante, porque Cristo no solo quiere resolver una necesidad visible, quiere hablar al corazón, quiere poner verdad donde hay confusión, quiere alumbrar donde hay engaño, quiere tratar con la persona completa y por eso enseña, ¿sí? Ahora, si nosotros nos adelantamos, dice más abajo, bueno, si lo leo completo, dice, un día mientras Jesús enseñaba estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y quiero enfocarme ahorita en esta última parte. Dice, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Ahora resalta el poder. Eso también tiene un peso enorme. Jesús no solo habla bonito, ¿verdad? No solo enseña con sabiduría, hay poder de Dios con él. Eso confronta otra idea equivocada, creer que Jesús solo viene a inspirarte. Dice, no, Él tiene poder real, poder para sanar, poder para levantar, poder para hacer lo que nadie más puede hacer. El texto no lo suaviza, lo afirma con claridad. ¿Sí? Entonces podemos decir que antes del asombro está la verdad. Antes del milagro está la voz de Cristo. Se pone un orden. Nosotros muchas veces queremos correr al asombro, al impacto, a lo que se ve, pero aquí se nos recuerda que primero está la verdad. Primero está la voz de Cristo. ¿Y esto es sano? Porque el asombro sin verdad puede quedarse en emoción, pero cuando la verdad entra primero, el corazón queda bien colocado delante de Dios. Jesús no vino solo a sorprender, vino a hablar, a revelar, a llamar. ¿Sí? Entonces, si seguimos con Marcos, ahora el versículo 3. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Aquí ya no estamos viendo solo a la multitud, estamos viendo una necesidad muy concreta, un hombre que no puede caminar, un hombre que no puede llegar solo y 4 hombres que lo están cargando. Hay momentos en que una persona simplemente no puede sola y esta escena no la juzga primero, la muestra. Hay una necesidad real, visible, humillante tal vez, dolorosa seguramente, y también hay personas que decidieron no dejarlo tirado. Entonces, si te hago una pregunta, ¿qué deja ver este versículo sobre la condición del hombre? ¿Qué deja ver su condición? Pues deja ver fragilidad, deja ver límite, deja ver una vida que no puede avanzar por su propia fuerza. Y eso también toca realidades muy profundas, porque hay personas que por fuera siguen sonriendo, pero por dentro ya no pueden con el peso, ya no pueden avanzar igual, ya no pueden sostenerse de la misma forma. Necesitan algo más. La necesidad humana no siempre grita, pero sí existe y Jesús la ve. ¿Sí? Entonces podemos decir que era una necesidad real. No podemos minimizar el dolor ajeno. La gente a veces lo compara, lo juzga, lo hace pequeño. Y aquí no. Aquí el texto deja claro que había una necesidad verdadera.
Y eso también nos confronta a nosotros. No toda lucha no toda lucha se resuelve diciéndole a la gente, échale ganas. No toda carga es ligera. No toda persona está exagerando. Hay necesidades reales y cuando dejamos de mirar con dureza, empezamos a ver más como Jesús. ¿Sí? Otra cosa que creo que muestra sobre la condición del hombre es que no podía solo. A muchos nos cuesta aceptar eso. Nos enseñaron a resistir, a aguantar, a no depender, a no mostrar debilidad. Pero aquí hay una verdad que no se esconde. Este hombre no podía solo. Y eso no lo hace menos persona, solo muestra su realidad. Hay momentos donde el dolor o el pecado o el cansancio o la quebradura dejan a alguien en un punto donde ya no pueden avanzar por sí mismos. Otro aspecto es que dependía de otros. A nadie le gusta sentirse así. A nadie le gusta quedar en manos de otros, pero esa era su realidad. Hay una confrontación muy humana. Hay personas que prefieren hundirse solas antes que reconocer que necesitan ayuda. Pero este hombre estaba siendo llevado. La escena nos recuerda que hay momentos donde Dios usa a otros para sostenernos cuando ya no podemos. Sí, y me encanta esto. Ahora nos podemos enfocar en los 4 hombres, ¿no? Había gente que decidió cargarlos. Me encanta. Sí. Había gente que decidió cargarlo. Eso cambia mucho la escena. No solo había dolor, también había compasión. Alguien decidió no mirar de lejos. Alguien decidió meterse en la carga. Muchas veces vemos necesidades, pero seguimos de largo. Oramos un poco, opinamos un poco y ya. Estos hombres hicieron más que sentir lástima. Cargaron, se involucraron, y eso sí parece el amor cuando se vuelve real. Entonces, yo quiero cambiar la pregunta. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes lo trajeron? Es una pregunta muy sabia, porque ayudar no siempre es fácil de entender. A veces uno puede cargar con amor y a veces puede terminar ocupando un lugar que no le toca. Por eso esta pregunta es necesaria. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Qué significa acompañar sin controlar? ¿Qué significa ayudar sin reemplazar la respuesta que le toca al otro? El texto nos hace pensar con seriedad, no solo con emoción. Si nosotros queremos responder a esa pregunta, podemos irnos a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Entonces, de forma general, podemos decir que nos está enseñando a cómo debemos acercarnos a un corazón, ¿sí?, que tal vez está herido o ha caído. No está diciendo aplástenlo, no le hablen, vean lo malo que hizo. No dice exhíbanlo, no dice hablen de él, dice restáurenlo. Eso es muy distinto. Para restaurar implica amor, paciencia y verdad. No es encubrir el mal, pero tampoco es destruir a la persona. La mansedumbre también importa, porque alguien puede tener la razón y aún así dañar por la forma en que se acerca. ¿Sí? Entonces, si nos vamos por partes en este mismo versículo, en esto que dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué entendemos aquí? Aquí empieza reconociendo una realidad. Alguien fue sorprendido en una falta.
¿Qué está diciendo? Que alguien quedó expuesto, que alguien cayó, que fue alcanzado por su debilidad o por su pecado o por su quiebre. Porque todos sabemos lo que es fallar. Escúchenlo bien. Todos sabemos lo que es fallar. Todos sabemos lo que es quedar mal. Todos sabemos lo que es necesitar del amor de Dios que tal vez no merecemos o que tal vez no lo merecemos, ¿verdad? De su gracia. Por eso esta frase no debe leerse con superioridad, sino con humildad. Hoy puede ser otro, ¿sí? Mañana podríamos ser nosotros. Y luego quiero enfocarme en esto. Dice, restáurenlo. Aquí está el corazón del versículo. No dice, descártenlo. No dice, háganlo a un lado. Dice, restáurenlo. Eso cambia todo. Porque cuando alguien cae, mucha gente sabe señalar, pero no todos saben restaurar. Y Jesús quiere romper esa dureza religiosa que se siente limpia mientras mira a otros desde arriba. Restaurar es acercarse con verdad, sí, pero también con esperanza. Es creer que Dios todavía puede volver a levantar a una persona que quedó mal. Ahora, en este mismo versículo dice algo muy importante. Con espíritu de mansedumbre. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, yo soy manso, no menso. Y la neta no saben ni qué significa mansedumbre. Porque cuando lo dicen con una postura de orgullo carnal, de protección propia, de estar a la defensiva. La forma que importa. ¿Qué es esto del espíritu de mansedumbre? Que no basta con decir la verdad, hay que decirla como Cristo quiere. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza con ternura, es firmeza sin humillar. Hay personas que ya vienen heridas, avergonzadas, cansadas y todavía reciben palabras duras de quien dicen ayudarlas. Jesús quiere romper con eso. Quiere enseñarnos a tocar vidas con cuidado, no con violencia, a corregir sin aplastar, a acercarnos sin sentirnos más santos que el otro. Por eso quiero recalcar esta otra parte que dice, piensa en ti mismo. Ahí Dios empieza a bajar nuestro orgullo. Nos recuerda que nadie ayuda desde un pedestal. El que restaura también necesita gracia, necesita el amor de Dios. El que acompaña también puede caer. El que hoy sostiene, mañana puede necesitar que lo sostengan. Eso confronta mucho sobre la autosuficiencia espiritual. Porque a veces uno cree que por estar ayudando ya está fuerte, o ya está bien, o ya está arriba. Y no, piensa en ti mismo es una llamada a la humildad. A no olvidar que todos seguimos dependiendo de la misericordia de Dios. Y esto dice Gálatas 6:1. Si nos vamos al versículo 2, dice, sobrelleven los unos la carga de los otros y así cumplan la ley de Cristo. Y como que vamos metiéndonos a cosas más profundas, ¿no creen? Ya no habla solo de mirar el dolor, habla de cargarlo juntos, y eso es más profundo, es más costoso, es más real. Porque amar de verdad no siempre es dar un consejo, a veces es poner el hombro, a veces es quedarse, a veces es ayudar a cargar una temporada difícil. Jesús quiere romper ese cristianismo cómodo que habla de amor, pero no quiere incomodarse por nadie. Sobrellevar es amar con hechos, no solo con intención. Entonces, si me fijo en esta palabra, sobrelleven, no dice miren, no dice comenten, no dice sientan feo, dice sobrelleven, ayuden a cargar. Hay cargas que una persona no puede levantar sola y ahí se ve si de verdad somos familia o solo gente que se reúne. Jesús quiere romper la indiferencia que se esconde detrás de palabras bonitas. Porque una fe que no sabe acercarse al peso del otro sigue siendo una fe demasiado cómoda. ¿Sí?
Y aquí me quiero enfocar, sobrelleven los unos las cargas. No está hablando de cosas pequeñas, habla de cargas, de peso, de algo que dobla, que cansa, que tal vez ahoga, que hace lento el camino. Personas que cargan culpa o están en duelo o en ansiedad o en cansancio. Algunas tienen heridas viejas de años, otros tienen luchas secretas y muchas veces lo hacen en silencio. Jesús quiere enseñarnos a no tratar a la ligera lo que al otro lo aplasta por dentro. Donde tú ves a alguien callado, Dios puede estar viendo a alguien muy cargado. Dios puede estar viendo a alguien muy cargado. Sí. Entonces, tercera cosa que quiero ver en este versículo: los unos de los otros. Yo sé que son parte de diferentes frases, pero eso nos saca del centro. Porque nosotros tendemos a vivir muy metidos en lo nuestro, en mi tiempo, en mi cansancio, en mi problema, en mi agenda. Pero el versículo abre la mirada hacia el otro. Jesús quiere romper el egoísmo que se disfraza de vida normal. Quiere enseñarnos a mirar alrededor, a ver quién está batallando. Quiere formar un pueblo que no pase de largo frente al dolor ajeno. Por eso dice de los otros. Nos recuerda que la fe no se vive solo pensando en uno mismo. El versículo 3, Gálatas 6:3, dice: porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Ahora podemos ver el versículo completo 2 y 3 y nos deja algo claro. Ayudar a cargar no es algo opcional para la vida cristiana. Tiene que ver con la ley de Cristo, con el corazón de Cristo, con la manera que Él nos trató. ¿Sí? Jesús no nos miró de lejos, se acercó, entró a nuestra miseria, tomó parte. Entonces, cuando el Señor nos llama a cargar con amor, no está pidiendo algo extraño. Nos está enseñando a parecernos a Él. ¿Sí? Entonces, del versículo 3 quiero mostrar algo. Quiero subrayar esta parte, porque el que se cree ser algo, ayudar a otros y empezarse a sentir grande por eso, es como decir servir y alimentar el ego, ¿no? Corregir y sentirse superior. Y eso pasa más de lo que parece. Hay gente que ayuda pero por dentro se engrandece. Gente que acompaña pero mira hacia abajo al que está caído. Y déjame decirte que Jesús quiere romper con eso. Porque el orgullo puede meterse incluso en cosas que parecen espirituales y cuando entra contamina el amor y daña la restauración. Por eso al final de este versículo 3 dice: así mismo se engaña. Porque el orgullo no solo hace daño a otros, también engaña al que lo carga. Le hace creer que está bien cuando ya se torció por dentro. Le hace pensar que está sirviendo a Dios cuando en realidad se está sirviendo a sí mismo. Y es una confrontación muy fuerte porque nadie está tan ciego como el que ya se creyó algo delante de Dios. Jesús quiere romper ese autoengaño. Jesús quiere mantenernos humildes, sinceros, pequeños delante de Él, porque solo así se puede amar bien y ayudar bien. En el versículo 4, Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro. Entonces, si me enfoco en esta primera parte, cada uno ponga a prueba su propia obra. Después de hablar de ayudar al otro, el texto vuelve la mirada hacia uno mismo. No para encerrarnos, sino para examinarnos. Para no vivir ocupados corrigiendo a otros, mientras nunca revisamos el propio corazón. Hay gente que ve muy bien lo ajeno, pero casi nunca se detiene a probar su propia vida.
Otra de las cosas que Dios quiere romper es esa costumbre. Quiere enseñarnos a vivir con verdad, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, a mirarnos con honestidad delante de Dios. Por eso, si seguimos leyendo en el versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, aquí está el equilibrio. Porque no sé si lo recuerdan, pero había una pregunta al inicio, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes lo trajeron? Y aquí está la respuesta. Hay cargas que otros ayudan a sobrellevar, pero también hay una carga que cada persona sigue teniendo delante de Dios. Nadie puede obedecer por otro. Nadie puede rendirse por otro. Nadie puede caminar por otro. Porque ayudar no es controlar. ¿Sí? Amar no es reemplazar. Jesús quiere romper tanto la dureza que abandona como la ayuda mal entendida que anula a la persona. Cada uno sigue siendo responsable delante del Señor. Sobrellevar es ayudar con amor, pero sin anular la responsabilidad que Dios le pide asumir a cada persona. Hay una ayuda que sana y hay una ayuda que estorba. La que sana acompaña, sostiene y acerca a Jesús. La que estorba reemplaza, controla y hace dependiente. ¿Sí? Y hay que entenderlo muy bien, porque a veces por querer ayudar, uno termina quitándole al otro el espacio donde Dios quiere tratar con él. Jesús no quiere ni abandono ni control. Quiere amor con verdad. Quiere cercanía con límites sanos. Ayuda que bendiga, no que invada. ¿Sí? Y voy a hacer un spoiler, ¿no? de este versículo. De todas formas lo vamos a leer, pero quiero poner un fragmento porque la responsabilidad de estos 4 hombres era llevar al inválido, al paralítico, a esta persona que no podía caminar, delante de Jesús. Hasta ahí. Era llevarlo a Jesús. Entonces en Marcos 2:12 muestra la otra carga, la que ya no le corresponde a los 4 hombres. Dice Marcos 2:12, y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Gracias por los 4 hombres, pero delante de Jesús cada uno tenemos nuestras propias responsabilidades. No hay que hacer alcahuetes, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes los trajeron? Nuestra responsabilidad es, como Juan el Bautista, ser testimonio de la luz. No somos la luz. No nos alcanza. Nos faltan manos para bendecir a las personas. Hay mucha necesidad. Y si a eso le sumamos meternos donde Dios va a obrar, solo lo estorbamos, pues eso hace que no lleguemos con más gente. ¿Están de acuerdo? Sí había gente que decidió cargarlo, pero para llevarlo a Jesús. Lamentablemente a veces ni siquiera eso. Si vamos más adelante, en Marcos capítulo 2, versículo 4, dice, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Aquí la fe se vuelve visible. No se quedó en un buen deseo, no dijo qué lástima, no se resignó al obstáculo, hizo algo, buscó la manera. A veces decimos tener fe, pero en cuanto el camino se complica, nos detenemos. Estos hombres no. El camino estaba cerrado, sí, pero su fe no se quedó parada frente a la dificultad. Siguió buscando cómo poner esa necesidad delante de Jesús. Sí, hay gente que dice tener fe, pero está peleando otras peleas que no son las de Dios. Y las peleas de Dios
o nuestra misión de enseñar a Jesús, de acercar la gente a Jesús, empieza aquí. Todos nosotros primero tenemos que estar delante de Él. ¿Sí? Si no agarramos monte. Entonces, ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Qué hace esta fe cuando el camino está cerrado? Todos en algún momento nos topamos con caminos cerrados, con puertas que no se abren, con impedimentos reales, con situaciones que nos dicen hasta aquí. Y aquí se nos está mostrando una fe que no se rinde tan rápido. Jesús quiere romper en nosotros esa costumbre de abandonar en el primer obstáculo. Quiere enseñarnos una fe que no se paraliza por el cierre del camino visible, sino que sigue buscando acercarse a Él. Entonces, si vamos a desmenuzar este versículo en esta parte que dice, no podían acercarlo a Jesús, podemos entender que había deseo, había necesidad, había esfuerzo, pero no podían. Y eso es real. Hay momentos en que uno quiere avanzar, uno quiere acercarse, quiere salir de donde está, pero algo no lo deja. Y aquí la palabra no nos niega esa frustración. La fe bíblica no finge que todo siempre está fácil. Jesús no nos llama a negar los obstáculos, nos llama a no hacer de ellos la última palabra. Entonces, aquí viene el obstáculo por causa de la multitud. A veces el impedimento no viene de algo malo en sí mismo, sino de algo que simplemente bloquea el paso. Algo que se pone entre la necesidad y Jesús. A veces, o bueno, vamos a decirlo así, muchas personas se quedan detenidas culpando el obstáculo, peleando con él, frustrándose con él. Y estos hombres no se quedaron ahí, no hicieron del impedimento el centro. Por eso yo decía, la multitud no es el centro, que nos enseña que Jesús y su enseñanza, el estar cerca de Él mismo es el centro. Y Jesús mismo quiere romper esa costumbre de quedarnos atrapados en lo que nos estorba. Entonces vemos esta parte muy conocida, quitaron el techo. Quitaron parte del techo. Esa fe ya no fue un discurso, ya es acción, ya es esfuerzo, es una decisión concreta. Abrir el techo implicó incomodidad, implicó trabajo, riesgo, llamar la atención, y no fue algo limpio ni fácil. Y eso confronta la idea de una fe cómoda. Hay gente que quiere seguir a Jesús sin incomodarse, sin esforzarse y sin exponerse. Pero esta fe no fue así. Fue una fe que abrió espacio, una fe que no dijo, ya no se pudo, sino vamos a buscar cómo. Vamos a buscar. Entonces, ¿qué hicieron? Abrieron el techo y luego bajaron la camilla. Después de cargar, de subir, de abrir y poner fin a esa necesidad, ahora me quedo pensando, es que no es solo moverse mucho, es llegar ahí. No cuenta que hiciste tanto, pero al final no llegaste delante de Jesús. Sí, no habla de estar agitados. Una fe no siempre se agita. La fe verdadera lleva la necesidad hasta Cristo. Porque uno puede hacer muchas cosas, cansarse mucho, moverse mucho y no necesariamente terminar delante de Jesús. Pero aquí sí, aquí la camilla fue puesta justo frente a Él. ¿Sí? La fe verdadera no se detiene en el obstáculo. Busca cómo poner la necesidad delante de Jesús. Esto creo que debe confrontarnos. Porque muchas veces nosotros sí nos detenemos en el miedo, en la opinión de otros, en lo complicado, en lo incómodo. Y Jesús quiere enseñarnos otra cosa. Quiere formar una fe que no adore el obstáculo,
que no lo convierta en excusa permanente, que no se quede llorando frente a la puerta cerrada. La fe verdadera sigue buscando cómo llegar a Cristo. Entonces el versículo 5 aquí en Marcos 2, al ver la fe de ellos, me encanta. Jesús vio algo más que un esfuerzo, vio fe. Porque por fuera otros quizás solo vieron hombres abriendo un techo y Jesús vio fe. Eso nos enseña que la fe no siempre se ve como palabras religiosas, a veces se ve como insistencia santa, como amor que no se rinde, como gente o personas que deciden acercar a otro a Cristo. Y Jesús quiere romper la idea de que la fe es solo sentir algo. La fe también se mueve, la fe también carga, la fe también busca, la fe también actúa. ¿Sí? Hubo una fe colectiva. No fue solo la fe de uno, sino de ellos. Una convicción compartida, una decisión compartida. Lo vamos a llevar a Jesús. Eso también confronta nuestra realidad, porque a veces vivimos la fe de manera demasiado individual. Yo con Dios, mi vida, mi proceso, pero aquí hay hombres creyendo juntos para acercar a otros. Sí, bueno, en este caso a uno, ¿verdad? Y Jesús quiere formar una comunidad así. Gente que no solo piensa en sí misma, sino que se une para llevar necesidades delante de Él. Otra parte de este versículo que quiero resaltar es: hijo, tus pecados. Y muchos no quieren tocar esta parte. Todos pueden hablar del dolor, de la crisis, de la necesidad visible, pero cuando se habla del pecado, muchos se incomodan. Y sin embargo, Jesús lo pone al frente porque quiere romper esa mentira, una mentira moderna que dice que el problema humano es solo emocional o social o externo. Y no, hay una raíz más profunda. Hay algo roto entre el hombre y Dios. Y eso no se trata, ¿verdad?, de que la persona puede mejorar por fuera y seguir perdida por dentro. Sí. Aquí tengo una anotación. El pecado rompe la comunión con Dios, endurece el corazón, produce culpa, separación y esclavitud interior. ¿Sí? Y me quedo pensando, hay gente que parece seguir funcionando, pero por dentro vive atada, lejos de Dios, cargada de culpa, endurecida. Jesús quiere romper la costumbre de llamar errores a cosas que están destruyendo el alma. Quiere que entendamos la gravedad del pecado para que también entendamos el valor del perdón. Sí. Para nosotros el perdón es una palabra muy, muy fuerte, muy difícil. A veces la confundimos con reconciliarse. Reconciliarse es otra cosa. Cuando en dos personas alguien no abre la puerta, pues no hay reconciliación. Pero el perdón es pasar por alto. Y digo, en otro momento hablaríamos de eso. Pero aquí hay una situación muy ruda. Vamos a ir avanzando en Isaías 59:2 para hablar de esto mismo. Dice, fíjense, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Entonces, en esta primera parte dice, son las iniquidades de ustedes. Isaías pone en palabras lo que Jesús está tocando. El pecado no solo deja consecuencias entre nosotros, ¿sí? También lo hace con Dios, crea una división con Dios, levanta una separación real. Hoy mucha gente cree que está bien con Dios solo porque no le hace mal a nadie o porque tiene su fe a su manera. Pero la Biblia va más allá. Jesús quiere romper esa falsa paz, quiere mostrar que el problema no es solo cómo te sientes contigo mismo hoy, sino cómo estás delante de Dios. ¿Sí? Las iniquidades de ustedes. ¿Sí?
las iniquidades de ustedes. Y luego dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división. Es mucho más fácil hablar del pecado como algo general que reconocerlo como algo propio. Sí, hay una distancia falsa, pero Jesús quiere llevarnos a la verdad. Porque nadie busca perdón de verdad mientras siga creyendo que el problema siempre está en otros. Por eso cuando dice que hay división entre ustedes y su Dios, está hablando que el pecado divide, que separa, que corta comunicación. Y muchas personas viven así sin nombrarlo. Siguen adelante, hacen su vida, trabajan, sonríen, pero hay una distancia real con Dios. Y Jesús vino justamente a tocar este punto. No solo a aliviar una carga temporal, sino a tratar la separación más profunda, porque nos hace dejar de medir nuestra vida solo por lo visible. La gran pregunta no es solo cómo estás, sino cómo estás con Dios. Es una pregunta muy importante. ¿Sí? Me voy a ir más adelantito. Luego dice, son sus pecados. Aquí está la respuesta. No es un problema anónimo, no es una idea abstracta, son sus pecados. Eso obliga al corazón a dejar de esconderse. Sí. Porque no hay perdón donde no hay verdad. No hay restauración profunda donde la persona sigue maquillando su condición. Jesús quiere romper la negación, quiere sacarnos del autoengaño, quiere llevarnos a ese lugar donde uno ya no se justifica, sino que reconoce su necesidad delante de Dios. Y es como cuando dice al final, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahí en Marcos capítulo 2, versículo 5. Quedan perdonados. Pronuncia perdón, un perdón real, un perdón con autoridad. ¿Sí? Un perdón que el hombre no podía producir por sí mismo. Porque hay personas que reconocen su pecado, pero siguen viviendo como si la culpa fuera su identidad final. Y Jesús quiere romper eso también. Él no expone la herida, también trae la palabra que nadie más puede decir: perdonado. Wow. Tengo estas notas. Jesús no minimiza el dolor visible, revela la necesidad más profunda. No podemos acercarnos a Dios confiando en nuestros méritos, porque a veces nosotros hacemos una de las dos cosas: o solo hablamos del dolor y nunca de la raíz, o solo hablamos del pecado de una forma fría y olvidamos la herida humana. Jesús no cae en ninguno de estos dos extremos. Él mira completo, Él mira más allá que nosotros podríamos hacerlo. No podríamos realmente, solo si Él nos habla. Él nos ama por completo. Entonces, si seguimos avanzando en Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7, algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué este habla así? ¿Por qué habla este así? Dice, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y como que echó a perder la fiesta, ¿no? Pero bueno, era algo que podría pasar. Y anotaba esto: no todos los que están cerca de Jesús responden igual a su presencia. Estar cerca no es lo mismo que rendirse. ¿Están de acuerdo? Estar en el lugar correcto no es lo mismo que tener el corazón correcto. Y eso toca muchas realidades. Hay gente que va, escucha, observa, participa, pero sigue cerrada por dentro. Sigue sin humillarse, sigue sin creer de verdad. Y Jesús quiere romper la confianza falsa de quienes creen que cercanía externa ya es comunión real con Él. En el versículo 8, ahí en Marcos, dice: en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando.
y hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué razonan así? Dijo. ¿Por qué razonan así? Jesús no solo escucha palabras, conoce pensamientos. Eso da temor, santo, porque demuestra que el problema de los maestros no era solo lo que decían, sino lo que ya estaban construyendo por dentro. Podemos callar delante de otros, pero no delante de Jesús. Él ve lo que razonamos, lo que sentimos, lo que juzgamos, lo que ocultamos, y va a romper, ¿verdad?, con todo eso. Una vida de apariencias. Quiere llevarnos a una relación donde la verdad llegue hasta lo interno. Ahora, hablando del corazón, ahí en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué nos enseña este versículo sobre el corazón? Y quiero subrayarlo. ¿Qué nos enseña? ¿Sí? Que no hay nada tan engañoso como el corazón. Ahí mismo lo dice, ¿no? Eso es muy fuerte porque va en contra de una de las ideas más repetidas hoy. Solo sigue tu corazón. Hay mucha gente que piensa que Dios lo está guiando, pero está siendo guiado por su corazón, por sus emociones, por sus berrinches, por sus enojos, por sus cosas. Pero la Biblia dice otra cosa, dice que el corazón engaña, se justifica, se acomoda, se tuerce. Y eso explica mucho de la vida, ¿no? A veces uno cree que está bien, pero no lo está. Cree que está siendo sincero cuando en realidad se está engañando. Y Jesús quiere romper esa confianza ciega en lo que sentimos. Quiere que aprendamos a vivir bajo su verdad, no bajo nuestro autoengaño. Y está esta pregunta: ¿quién puede comprenderlo? El corazón humano es profundo, confuso, difícil de entender, incluso para uno mismo. Hay cosas dentro de nosotros que ni nosotros sabemos leer bien. Y eso debería hacernos más humildes, porque muchas veces hablamos con demasiada seguridad sobre nosotros mismos. Yo estoy bien, yo sé por qué hago esto, yo controlo esto, pero el texto nos baja y Jesús quiere romper esta falsa claridad y llevarnos a depender de la luz de Dios. Entonces, una segunda pregunta es: ¿qué nos enseña este versículo sobre Dios? Y ahí en el versículo 10 está la respuesta. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Aquí la mirada pasa de la confusión del corazón a la claridad de Dios. Lo que nosotros no alcanzamos a comprender bien, Dios sí lo conoce. Él escudriña, Él prueba, Él ve con verdad. Y eso puede incomodar, pero también puede sanar, porque estamos delante de un Dios que no queda en apariencias. Jesús quiere romper la idea de que podemos escondernos detrás de un lenguaje correcto o una conducta externa. Delante de Él todo queda abierto. ¿Sí? Entonces regresamos a esta conversación que estaba con los maestros de la ley, ¿no? Voy al versículo 9, que les dice Jesús que es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Versículo 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí Jesús une dos cosas: su identidad y su palabra, ¿verdad? No estaba hablando como un comentarista de temas espirituales. Está hablando con autoridad. Autoridad para perdonar, autoridad para dirigirse al hombre y darle una orden. Eso confronta una idea muy común: ver a Jesús solo como el maestro inspirador. Y no,
Él tiene autoridad y esa autoridad toca lo más profundo del hombre. Jesús quiere romper cualquier visión reducida de Él. Quiere que entendamos quién está hablando aquí. Y por eso subrayo esta parte. Tiene autoridad. ¿Sí? Jesús tiene autoridad. No solo compasión, no solo intención, no solo buenas palabras, tiene autoridad. Porque entonces su perdón no es un deseo, es una declaración verdadera. Su palabra no es un intento, es un mandato con peso. Jesús quiere romper la costumbre de pensar en Él como alguien opcional. Él tiene autoridad. ¿Sí? ¿Y sobre qué tiene autoridad? Sobre lo visible y lo invisible. Y luego dice, a ti te digo. En medio de la multitud, de la discusión, del ruido religioso, Jesús le habla al hombre. No en general, no al aire. Le está hablando a él. Le dice, a ti te digo. Jesús no solo lanza mensajes para todos, también trata de forma personal con cada uno de nosotros. Quiere llegar al corazón, a la raíz, a la necesidad concreta. Por eso dice, a ti te digo. Está rompiendo la distancia y hace que nadie pueda esconderse en la multitud. ¿Sí? Ahora, me encanta porque aquí en Mateo 8:8 vemos algo que hemos escuchado mucho. La palabra de Jesús. Dice el versículo 8, el centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra. Esta es una versión, ¿verdad? Hay muchas. Basta con que de tu boca pronuncies una palabra. Es como el a ti te digo. ¿Sí? A veces queremos más señales, más pruebas, más garantías, mientras Dios ya habló. Jesús quiere enseñarnos a tomar en serio su palabra, a creer que cuando Él dice algo no está vacío, su palabra pesa, su palabra alcanza y su palabra hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el versículo 12, en lo que leímos hace rato, y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida. ¿Sí? Una respuesta inmediata. No se quedó en intención, no se quedó en deseo, y el hombre se levantó. Porque hay personas que aman la idea de que Jesús las ayude, pero no dan el paso de responder. Aquí la palabra de Cristo redujo obediencia visible. Jesús quiere romper esa fe que solo admira, pero no se mueve. Cuando Él habla, también llama a responder. Y se cumple algo, ¿no? Ahí en Salmo 107:20. Envió su palabra para sanarlos y así los libró de la fosa. Dios envía su palabra para sanar. La pregunta es, ¿quieres sanar? ¿Quieres caminar con Él? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres levantarte? ¿Sí? Jesús quiere que entendamos que su palabra tiene poder real. No solo explica la verdad, también hace la obra que el hombre no podía hacer por sí mismo. Y yo llego a una conclusión. Tú puedes decir, yo estoy en una situación donde no hay nadie que se me acerque. Probablemente uno mismo quemó esos puentes para que la gente apoyara o ayudara, pero vamos a pensar en este momento qué hubiera pasado si no hay personas a tu alrededor como esos 4 hombres de fe. ¿Y qué hubiera sido del paralítico? Piénsalo por un momento. Porque deja un silencio necesario, ¿no? Nos obliga a valorar a esos hombres, a entender que su fe activa fue usada para acercar a otros a Jesús. Y eso nos confronta, ¿no? Porque todos admiramos a los 4 hombres, hasta que nos toca ser uno de ellos para alguien más, o tal vez nos toca ser el paralítico, pero no aparecen esos hombres. Quiero que vayas allá a Juan capítulo 5. Aquí también lo voy a mostrar. Quiero mostrar un contraste,
Porque si bien en Marcos 2 hay un hombre que lo ayudan y lo llevan delante de Jesús, aquí vamos a ver algo totalmente diferente. ¿Sí? Dice el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Esto era como una creencia, ¿no? Y luego dice: y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5: y había allí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Entonces ahí está un detalle, ¿no? Un hombre que ya lleva mucho tiempo enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y aquí yo me quiero detener tantito. No siempre va a haber 4 hombres. No siempre va a haber gente que te ayude a acercarte a Jesús. Al contrario, puede haber gente que quiera que nunca más regreses. Pero yo quiero decirte algo. Jesús no depende de esos 4 hombres. Este texto en Juan nos debe de animar a ser como esos 4 hombres que llevamos la gente delante de Dios. Pero en lo personal he vivido cosas donde no están esos hombres. Y donde me quejo de la situación, donde le digo a Dios dónde están y dónde están. Pero aquí lo más importante es lo que dice el versículo 6. Y es que Jesús todo el tiempo está diciendo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres levantarte? ¿Y saben qué ocurre en el corazón de alguien que está sin esos 4 hombres? Dice: Señor, le respondió el enfermo, ahí en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo que si quería ser sano. ¿Y qué estamos viendo? Una frase muy triste. El dolor del hombre no era solo su enfermedad, también era su soledad. Dice: no tengo quien, no tengo ayuda, no tengo quien me acerque, no tengo quien se quede. ¿A poco no toca muchas vidas? Hay personas heridas que además se sienten solas. Personas que no solo cargan un problema, sino que también la sensación de no tener a nadie. Y Jesús se encuentra con esa realidad. No la ignora, la deja salir a la luz. Y es entonces que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel instante, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día del reposo aquel día. Aquel instante, otra respuesta inmediata. Porque aquí lo más importante no es si están los hombres o no. Aquí lo que está mostrando es que Jesús ve más allá del dolor visible. Y que Jesús iba a estar. Que los demás no estén, Jesús iba a estar. Y Él va a hacer que se vuelvan a salir raíces del tronco seco. Y va a levantarte de nuevo. ¿Tú lo crees? Sí. Aquí volvemos a la idea central. Lo quiero poner y con esto quiero terminar. Después de todo, queda claro, ¿no? Que Jesús no se queda en la superficie, no mira solo lo que todos ven, Él va a lo más profundo, va a la raíz, habla al corazón, Él perdona, Él levanta, y esa verdad es la que debe de guiarnos el día de hoy. Tal vez tú llegaste mirando solo tu crisis visible, pero Jesús ve más. Ve lo que te duele por dentro, ve lo que te separa de Dios, ve lo que nadie más ha sabido tratar.
y no se aparta, Él se acerca.